Bienvenidos a Menos Bla Más Blas, podcast de Grupo Sol en nuestro espacio cultural. Hoy hemos invitado a una persona que se ha dedicado a investigar la gastronomía, nuestras historias y que ha escrito libros. Él es José Ibárcena y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Pamela, por la oportunidad de estar contigo para poder conversar algo acerca de nuestra historia y tradición gastronómica. ¿En qué momento te nace esa inquietud por investigar y por escribir de nuestra historia? Bueno, Pamela, te comento que en casa siempre hemos estado rodeados por esta pasión de la historia. A mi papá le encantaba comprar libros. Teníamos una buena biblioteca en casa. Siempre él destinaba parte de su presupuesto para poder comprar, aunque sea un libro, cada mes, ¿no? Entonces teníamos esta facilidad de poder tener libros, sobre todo los libros de historia, que es lo que me encanta. Y por el lado de mi mamá, bueno, su familia, una familia muy tradicionalista en Moquegua, y crecimos escuchando historias acerca de Moquegua, la gastronomía, que mi mamá siempre ha amado, ¿no? Y ella fue educada por sus abuelos, sus tíos maternos. Siempre fue educada para los temas de las labores domésticas. Mi mamá fue educada para ser ama de casa. No se le permitió que pueda estudiar alguna profesión, ¿no? Entonces, en eso fue educada, en artes manuales, bordados, tejidos, etcétera, pero también en gastronomía, en pastelería. Entonces, mi mamá también nos lo ha transmitido. Así que tienes esa fusión de el amor por los libros y la historia por parte de mi padre y el amor por la gastronomía, las tradiciones moqueguanas de parte de mi madre. Claro, qué interesante, ¿no? Algo que nos llama la atención es que Moquegua está perdiendo un poco sus costumbres, su historia. ¿En qué momento crees que esto viene sucediendo? ¿Por qué? Porque una de las cosas que carecemos en Moquegua es precisamente el poder tener un registro muy amplio acerca de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, también de nuestra gastronomía, danzas, vestido y otras manifestaciones culturales, ¿no? Entonces no disponemos de una muy buena información al respecto. Entonces, sí, creo que es importante poder aportar en este bagaje cultural, y hay que agradecer y también a rescatar a las personas que lo vienen haciendo, ¿no? En Moquegua hay gente, profesionales de gran nivel, que están haciendo también lo suyo para aportar la cultura de Moquegua en libros, en documentación. Eso es bueno. Algo que me llama la atención es que pocas personas conocen la historia de su ciudad. José, ¿en qué momento hemos perdido la conexión con ello? Y esto pasa no solo en Moquegua, sino también en otras regiones, en otras ciudades que han crecido muy rápido, y al crecer muy rápido uno recibe gente de otras regiones vecinas, ¿no? Entonces, lo que se debe de hacer es reforzar y revalorar lo nuestro, nuestra cultura. En el caso de Moquegua tenemos más de 400 años de un enriquecimiento cultural que debemos de preservarlo, ¿no? Para que las futuras generaciones, los futuros moqueguanos puedan conocer parte de nuestro pasado. Acordémonos, Pamela, que nadie ama lo que no conoce. Y qué mejor forma de conocer que poder resguardar en textos ese bagaje cultural y también nuestra historia.
Bueno, José, tú has publicado varios libros que hablan de vinos, que hablan de gastronomía. Eh, ¿Cuál fue el hallazgo que más te sorprendió, que más te llamó la atención en tus investigaciones? Bueno, sí, entre mis libros hay libros de corte de turismo, también de corte cultural, de historia también, y de gastronomía, ¿no? Me he sorprendido mucho con un texto que todavía no lo he publicado, ya está terminado, es sobre la historia de Moquegua durante el virreinato. Este manuscrito tiene cerca de 700 hojas y me he demorado como 8 años en hacerlo, ¿no? En investigar. He leído alrededor de 150 libros, aparte de mucha información en el archivo de Moquegua, de Arequipa, para poder hacer este texto. Y he encontrado información valiosa, ¿no? Antes pensábamos que habían 3 proclamas de independencia, pero en realidad fueron 4, ¿no? Otra de las cosas que me sorprendí mucho al hacer este texto es que en Moquegua durante el virreinato teníamos una escuela ecuestre, ¿no? Eso nos lo dice el intendente Álvarez y Jiménez cuando habla acerca de los caballos que se traían desde Argentina y del norte de Chile, y acá se los adiestraba y luego se comercializaba el caballo de paso peruano. Entre otras, entre otros temas más que he ido descubriendo al hacer este texto, ¿no? Te comento que con este texto voy pasando por las municipalidades, los municipios, la minera también, o las mineras, y hasta ahora buscando a ver quién nos apoya. Es difícil escribir, investigar en Moquegua, ¿no? Para poder encontrar el apoyo, para poder precisamente que estas investigaciones puedan dar a luz. Qué importante es escuchar a los adultos mayores para rescatar todos esos conocimientos, esas conversaciones que quizás tú has tenido en algún momento con ellos. Es mucha riqueza, mucha riqueza. La historia tiene varias fuentes. Una de esas fuentes precisamente es la fuente oral, ¿no? Y esa fuente oral es la que se transmite de padres a hijos. Y muchas veces no está escrita, sino pasaría ya por fuente escrita. Y precisamente quienes tienen este conocimiento rico son las personas mayores, ¿no? Y es a través de estas personas mayores, por ejemplo, te comento que he podido enriquecer otro texto que todavía no lo he publicado, y es sobre gastronomía moqueguana, donde he llegado a recolectar más de 400 recetas de comida, ¿no? Elaborada en toda la región de Moquegua, y muchas de estas recetas han venido precisamente por fuente oral y precisamente de personas mayores que tienen todo este conocimiento y esta riqueza cultural. Y si un joven quisiera empezar a conocer la historia de Moquegua, ¿qué mensaje le darías tú? ¿Qué recomendación le darías? ¿Por dónde tendría que comenzar? Lean, tienen que leer. Es importante poder empaparnos de este conocimiento que está en los escritos, en los textos, en los libros, pero también en el archivo. Tenemos en Moquegua el privilegio de tener uno de los archivos más antiguos que hay en nuestra nación. Y pueden ir al archivo para poder hacer sus trabajos de investigación, ¿no? Y si pueden y tienen la oportunidad, también ir al archivo de Arequipa, el archivo regional, pero también el archivo eclesiástico, que también tiene una información muy valiosa. Así que es importante que estemos acostumbrados a la lectura. Y cuando hablamos de Moquegua es imperdible hablar de los vinos y piscos. ¿Qué crees tú que hace especial de estas historias?
Bueno, Moquegua ha estado ligada a la industria vitivinícola desde la década de 1540. Ya tenemos un primer indicio. La investigadora, historiadora Teresa Cañedo Argüelles nos da una fecha de inicio de la vitivinicultura moqueguana en 1542. La vid llega al Perú entre 1540 y 1541 y llega a la hacienda de Hernando de Montenegro en Lima. Y es desde ahí donde se va a extender la vid hacia el sur del virreinato del Perú. Y hay que entender que en ese entonces el virreinato del Perú lo conformaban casi todos los países de Sudamérica, a excepción de Venezuela, que pertenecía al virreinato de México, o de Nueva España, perdón, parte de lo que le pertenecía al reino de Portugal, y Uruguay, que todavía no pertenecía ni a Portugal ni a España, ¿no? El resto era parte del virreinato peruano. Así es como la vid se va a trasladar desde Lima, pasando por toda la costa de lo que ahora es nuestro país, también cruzando frontera a lo que ahora son Chile, Argentina y Bolivia, ¿no? Así es como la vid se va a ir desplazando. Y en este desplazamiento, la vid debió de haber llegado a Moquegua probablemente en 1541, porque para el año 1542, Teresa Cañedo Argüelles nos menciona de que ya existía un viñedo en Moquegua, propiedad del cacique Pedro Conta. Ahora, sabemos que la vid no es una especie sudamericana, ¿no? Esto fue traído, la vid, por los españoles vía el puerto de Centroamérica y llegó al Callao. Nos da esta fecha en 1542, nos habla de un viñedo, pero no sabemos a quién le adquiere Pedro Conta los plantones. Lo más probable es que lo haya comprado de los españoles que ya habitaban el Valle de Moquegua, porque ya sabemos también que Moquegua fue poblada alrededor de 1537 o 1538. Y estos españoles debieron de haber adquirido tempranamente también la vid y sembrarla. Así es como este cacique debió de haber adquirido los plantones y los debió de haber plantado en su viñedo, ¿no? A lo largo ya de nuestra historia vamos a ver que está íntimamente ligada con la industrialización de la vid, tanto así que Moquegua va a lograr el monocultivo entre fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, todo el valle dedicado a la industria vitivinícola, una industria importante porque llegó a sustentar a toda la población de Moquegua, y con esta riqueza, producto no de minería, sino de agricultura, se construían puentes, se hacía la pavimentación con piedrita de canto rodado, se embellecieron y se construyeron iglesias, se hicieron canales para traer el agua a la villa antigua de Moquegua, etcétera, ¿no? Es una riqueza muy profusa. Ahora también hay que entender que este pueblo, que tenía una industria importante, la industria de la industrialización de la vid, necesita la protección de la deidad bajo su cosmovisión. Es así que el valle se termina dedicando a la protección de San Bernabé. Y tenemos el culto a San Bernabé en las últimas décadas del siglo XVI. Estamos hablando de últimas décadas de 1500. Ya hay el culto a este santo. Se hace una capilla en la cima del cerrito que hoy lleva el nombre de San Bernabé, y eso nos demuestra también cuán importante fue esta industria para el moqueguano, ¿no? O sea, cuán importante puede ser tu industria, que se la tienes que dedicar a Dios para que Dios la bendiga. Y eso, fijémonos, eso es muy importante para poder ver por qué o comprender por qué el moqueguano dedicó tantas décadas y siglos, son casi 400 siglos, que estuvo dedicado a la vitivinicultura.
Ujú. Claro, y si tuvieras que elegir entre los platos que guardan esa esencia moqueguana, ¿cuál sería? Los platos típicos, uy, hay varios, pero lamentablemente no todos son promovidos, ¿no? No a todos los platos que tenemos se les da el debido lugar que le corresponde. Mira, entre los más conocidos o más divulgados, bueno, podemos mencionar al chicharrón y también al cuy frito, el pepián o el picante de cuy también, o el cordero a la piedra. Son platos que todavía se elaboran, pero hay platos que se elaboran muy poco, por ejemplo la cacharrada, que se lo hace en un evento, en alguna ocasión especial, pero también hay platos que han ido desapareciendo de nuestro diario consumo, como por ejemplo el alambrado, como por ejemplo la nogada de camarones, ¿Y del la alambrado ocopa nos de puedes hablar un nueces. poco? Sí, mira, hablando del alambrado, acá tengo un documento que fue escrito por Atilio Ricardo Minuto de la Flor, que fue uno de los más grandes periodistas que ha tenido Moquegua. Esta monografía él escribe en 1930 y él se refiere al alambrado con las siguientes palabras. Dice, el alambrado, arroz muy suelto, y hace la explicación, arroz muy suelto con cecina y muy pocas papas. Es el plato favorito del Valle de la Rinconada. Valle de la Rinconada sabemos que es la parte baja de nuestro valle, ¿no? Donde el valle se arrincona o se estrecha. Y lo curioso dice es arroz muy suelto, no es un arroz masacoteado, es un arroz, los moquegüenos somos muy curiosos hasta para colocar algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, alambrado, ¿no? Por ejemplo, arroz a punto de parida. Esos nombres, ¿no? Sí, son nombres antiguos, ¿no? Ahora la gente ya no lo conoce, pero también está, por ejemplo, el comeicaya, que es un plato típico de Moquegua, la palabra cacharrada, aunque es un argentinismo, nosotros la hemos empleado y está en nuestro diario hablar, entre otros platos más, ¿no? Entonces, este alambrado, el arroz se hacía cocer a punto de parida, es decir, a punto de reventar, pero que no se masacotee, porque acá nos dice debe de estar suelto, es decir, graneadito, pero no durito, sino a punto de reventar, ¿no? Debe de tener humedad y se cocina con cecina de cordero. Y hay que diferenciar, el charqui o la chalona es exactamente lo mismo, ¿no? Pero la cecina es distinta. La cecina pasa por un tiempo de secado en sal más corto y la carne es más blanda que el charqui o la chalona, que es más durito. Charqui en quechua, chalona en castellano, ¿no? Y nos dice también que lleva muy poquitas papas, ¿no? No un montón de papas, sino esta preparación lleva papita. Pero ¿crees que este plato no se conoce mucho? Porque hace algunos días se generó una fuerte polémica, discusión en redes sociales a raíz de unas declaraciones, ¿no? Donde se mencionaba este plato del alambrado y mucha gente afirmaba que ese plato no existía o que nunca ha sido parte de nuestra gastronomía moqueguana. Y bueno, no sé si tú has leído esos comentarios, pero ¿qué hubieras sentido si hubieras leído o si has leído estos comentarios de parte de personas que decían eso? Bueno, no lo he leído, pero hay que conocer un poquito más acerca. Es cierto que, como te había mencionado, hay muchos platos moqueguanos que ya no se preparan. Por ejemplo, el alambrado es un plato que ya no se lo ha preparado, o si lo han preparado algunas familias moqueguanas, está en un círculo muy cerrado, ¿no? Y la gran mayoría del moqueguano actual no conoce el nombre y no conoce este plato, pero así como existe
el problema con el alambrado, también existe el problema con otros platos, ¿no? Por ejemplo, si mencionamos el comecaya, si mencionamos las migas, que es un plato que tiene ascendencia española, pero ya está mestizado, ¿no? Si mencionamos el arroz misturado, que sí lo pueden conocer algunos y otros no. El arroz moqueguano, que es mencionado por un novelista peruano, ¿no? Podríamos seguir mencionando otros. A ver, se me ocurre la copa de pichones, la copa de nueces. Quizás muchos puedan decir, no, eso yo nunca lo he escuchado, lógico, porque es parte de esa gastronomía que hemos ido perdiendo, ¿no? Igual como la nogada de camarones, tampoco ya no se lo prepara. Lamentablemente vamos muchas veces a los restaurantes, y los restaurantes que puedan o no tener conocimiento de estos platos antiguos, no los ponen en sus cartas. Y es también una responsabilidad, creo, de los restaurantes poder ir recuperando estos platos antiguos. Claro, porque una cosa es que un plato ya no sea muy común o que no se prepare, y otra muy distinta es afirmar a que nunca existió, ¿no? Así es. Desde sus investigaciones, José, hay evidencias, como hoy nos informa, y que respaldan, ¿no?, la existencia de este plato del alambrado. Sí, y la evidencia precisamente está no por una fuente oral, sino por una fuente escrita que data de 1930, que la recoge Atilio Minuto de la Flor, y él va a poner ahí el alambrado, con esas palabras, ¿no? Alambrado. Y el alambrado precisamente se refiere o tiene el nombre porque se hace con el cordero deshilachado. Entonces, cuando deshilachamos el cordero, o como deshilacharíamos también el pollo, nos van a quedar unos hilitos, ¿no? En este caso, es cecina de cordero. Nos va a quedar como unos hilitos o unos, entre comillas, alambritos, ¿no? Entonces, de ahí es que viene el nombre de alambrado. Por eso te decía que los moqueguanos somos muy curiosos al colocar ciertos nombres a nuestros potajes que hasta nos sacan una sonrisa, ¿no? Y algo que me parece importante también preguntarte, José, es si las redes sociales están contribuyendo al conocimiento de nuestras historias, tradiciones. Yo creo que puede ser parte y parte, ¿no? Porque hay gente que buenamente refuerza porque ha leído, porque ha investigado algo, sea por una fuente oral o por una fuente escrita, y sostiene la veracidad de estos, en este caso, por ejemplo, de este plato. Pero también está la otra parte, ¿no? De gente que, porque no lo ha escuchado, cree que nunca ha existido, ¿no? Y eso no es necesariamente correcto. ¿Y te sorprendió que un plato tradicional genere tanta discusión en redes sociales? Y seguro, seguro que sí, pero sí existió, y precisamente lo que se quiso hacer con la Municipalidad de San Antonio, que el año pasado sacaron este librito, se llama Camino a San Antonio. Acá pudimos colocar la receta del alambrado y también la fuente de dónde está mencionada, ¿no? Y acá tenemos el alambrado servido en una gran bandeja, porque se presentaba así el plato, ¿no? En una bandeja o bien en la paila puesta en la mesa, y de ahí pues uno se iba sirviendo lo que a uno ¿Con papas? le agrada. Y por eso nos dice ahí muy pocas papas, ¿no? Y bueno, acá lo tenemos ya la presentación se mira en una bien porción agradable, individual. bien es agradable. muy rico. Es delicioso. Tiene el sabor del cordero
inmerso ahí impregnado en el arroz, es un plato en Bien realidad agradable. muy, muy Que agradable. todo moqueguano debe tener la receta y preparar en casa, ¿no? Y después de todo lo vivido, ¿qué tradición moqueguana no te gusta o no te gustaría que desaparezca? Hay una que menciona Ismael Pinto en Antología de Moquegua, y es una tradición que la recoge Atilio Minuto, si es que no me equivoco, o es Miranda Nieto, que es la guerra de los jilgueros. Es una tradición bonita que ya se ha perdido, ¿no? Y es que mientras los hombres se encargaban de sus peleas de gallo, peleas más con mucha energía, las mujeres y los niños hacían otro tipo de pelea que no significaba la muerte de un animal. Y esa es la pelea de los jilgueros. Y esa tradición está recogida por Ismael Pinto en su antología de Moquegua. ¿Y en qué consistía? Bueno, las damas o los niños, dependiendo quiénes se juntaban, llevaban su jaulita con un jilguero. Entonces imagínate que nosotros dos vamos a juntarnos, tú pones tu jaulita con el jilguero y yo mi jaulita con mi jilguero, y los dos jilgueros, machos en este caso, al verse, van a comenzar a cantar. ¿Quién es el que gana? El jilguero que no se calla. El jilguero que se quedó calladito perdió. En este caso perdió la persona, ¿no? Ajá. Y bueno, hay ahí de por medio alguna apuesta. En realidad es una tradición muy bonita. Muy sana, ¿no? Y muy sana, entretenida, porque no hace sufrir a un animal, pero te entretienes con el canto de la visilla. En realidad es una tradición bonita. Pero así como esta, tenemos muchas otras tradiciones que no deberían desaparecer. Algunas sí y otras no, porque también está la guerra que se daban entre los belermos y los pampeños, ¿no? También es recogida por estos dos periodistas, Miranda Nieto y Atilio Minuto, y ellos nos mencionan que en determinada época del año, los jóvenes de Moquegua, que no sabían también en qué momento llegaban a juntarse, se pasaban en la calle del Sausal, que había una acequia que venía desde la época de los incas, y había una barrera de sauces, por eso se llamaba el Sausal. Y ascendían hasta la cima de lo que ahora conocemos como el Cerro del Siglo. Y ahí se agarraban a piedras, a pedradas, ¿no? Eso es una tradición, en realidad, cuando uno lee esta tradición, uno se mata de la risa, imaginando cómo debió de haber sido esta costumbre, felizmente que ya no se practica, sino muchos moqueguanos tendrían un ojo menos o un brazo roto. Si tuvieras que describir a Moquegua con un solo sabor, José, ¿cuál sería ese sabor que te gustaría? Creo que Moquegua sabe a terruño. Para mí sería eso, sabe a terruño, porque nuestro terruño es dulce, nuestro terruño es vino, nuestro terruño es pisco, nuestro terruño son frutas, como el damasco, como el níspero, como la ciruela, como la palta. Nuestro terruño es tradición, nuestro terruño es encanto, es belleza de la mujer, es bravura del hombre. El moqueguano no se deja pisar el poncho. Yo creo que si tendríamos que decir un sabor, sabe a terruño, sabe a hogar, sabe a tradición. Y finalmente, ¿qué mensaje le darías a toda la juventud que quizás conoce más de lo que ocurre en otras realidades, producto de la globalización, el Internet, más que en su propia ciudad? Hay que leer, hay que leer. Y los profesores también en los centros educativos deberían de incentivar lecturas de historia de Moquegua. En casa, los padres también deberían de incentivar que se hagan lecturas de nuestra historia, nuestras costumbres, nuestro pasado, nuestra identidad, para formar un amor que sea sólido, no que sea efímero por nuestra tierra.
Bien, José, ha sido un gusto tenerte aquí en esta entrevista, conocer un poco más de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, todo lo que tú también has investigado. Y más allá de la polémica respecto a todo lo que se va descubriendo, ¿no? Respecto a nuestra historia, qué importante es conocerla para defender también nuestra identidad. Ha sido un gusto tenerte aquí y seguramente tendremos otras entrevistas aquí en este set. Muchísimas gracias y que te vaya muy bonito. Muchas gracias. Bien, y de esta manera, esto ha sido todo. Les agradecemos por escucharnos, por vernos en el podcast de Menos Bla, Más Blas. No se olviden de seguirnos, darle like y sobre todo suscribirte aquí en tu podcast Menos Bla, Más Blas. Nos vemos hasta una próxima. Muchas gracias, Pamela.